Hola, muy buenos días, bienvenidos a La Nación. Mi nombre es Erika Rojas, yo soy periodista y hoy me acompaña don Héctor Martínez. Él es profesor de INCAE y además es especialista en comportamiento organizacional, coaching y liderazgo. Y está acá con nosotros porque quisiéramos abordar un tema muy especial en estos días en los que estamos viviendo en aislamiento social y en los que nos estamos acostumbrando a nuevas cosas debido a la emergencia por el COVID-19. Y específicamente lo que queremos abordar con Héctor es cómo podríamos gestionar, si es que existe la resistencia al cambio que podríamos experimentar por esta situación que estamos viviendo. Muchísimas gracias por este espacio. ¿Cómo está, don Héctor? Muy bien, gracias, Erika. Por favor, Héctor. Bueno, Héctor, entonces será. Empecemos por ahí. ¿Cómo podemos entender, primero esto, ¿verdad? Que puede ser representar una dificultad entender cómo es que nos impacta esta situación que estamos viviendo desde una perspectiva tanto cognitiva como emocional. ¿Cómo lo podemos gestionar? Claro, primero que nada, creo yo que es importante comprender de que hay un cambio que está sido impuesto en nosotros, ¿verdad? En nuestras vidas. Más que claro que todos nosotros estaríamos sumamente contentos y dispuestos a regresar a nuestra vida como estaba anteriormente, ¿verdad? Aunque de pronto muchos de nosotros pensábamos que nuestra vida tal vez no era tan buena o tan contenta, ¿verdad? Pero en comparación yo creo que cualquiera estaría muy dispuesto para salir a ver el sol, a estar con sus amistades, o por lo menos molestarse con la gente afuera en el mundo, ¿verdad? Pero el cambio que estamos viviendo, como ha sido impuesto por una urgencia y emergencia tan dramática global, creo que de pronto no nos damos cuenta, o tal vez lo estamos viendo que es algo tan temporáneo, ¿no? Que es algo por un par de días, un par de semanas, un par de meses, que no preparamos el cambio, no nos preparamos para eso, ¿verdad? Es como decir, bueno, vamos a ir a una casa a visitar tal vez a algunas personas que no nos caigan tan bien y vamos a pasar en su casa durmiendo en el sofá, ¿no? Por un día o 2 días. Entonces uno como que, bueno, lo aguanto, pues. Pero la realidad que estamos ahorita viviendo es otra cosa. Lo que estamos viviendo es algo de incertidumbre absoluta, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Creo yo de que muchas personas pueden llegar hasta sofocarse de una manera muy intensa con el deseo de salir y hacer cosas que no nada más van a ser malos para ellos, pero pueden propagar más la enfermedad en otras personas, que es, creo yo, el impacto más sustancial, ¿no? Porque podemos darle de pronto una persona muy joven que quiere salir a tomarse una cerveza o hacer algo y de pronto regresa y puede enfermar a su abuelita o a alguna persona que tenga, sea diabético o tenga algún otro de los problemas que genera gravedad en la enfermedad, ¿no? En el coronavirus. Entonces, la situación que vemos es personas que de pronto no han planificado para el cambio porque simplemente no había ninguna razón por cual planificar para esto. Una disposición bastante afectada por simplemente la incertidumbre que está pasando y una desesperación y tal vez hasta podríamos llegar a decir una rabia, ¿no? Una molestia que puede uno llegar a sentir por la situación, ¿no? No tal vez a una persona en particular, pero a la situación en general. Consecuentemente, lo que vemos son personas que pueden llegar a tener comportamientos que no deberían de ser o tal vez que no son los que ellos quieren tener en ese momento. Puede ser caer en una depresión, puede ser molestarse con sus familiares, puede ser generar cualquier tipo de reacción hasta ilegal o lo que sea, ¿no? O de drogas o de alcohol, ¿no? Que ese es el otro concepto que se desarrolla muchísimo. O bueno, hey, pongámoslo a las cosas que tal vez no sean tan extremas, pero eventualmente son bastante más, como simplemente comer más de lo que deberíamos de estar comiendo, ¿verdad? Que de pronto uno comienza, hey, por la ansiedad, por la tristeza, por simplemente aburrimiento, va a comer, ¿verdad? Y come más de lo que debería. Entonces, todo este tipo de situaciones son las cosas que pudiéramos estar viendo como un posible espectro, y cuidado que claramente muchas más. Entonces, lo que tenemos es un cambio no planificado que nos está generando un impacto emocional en el cual uno, si no toma precauciones, si no toma diferentes tipos de iniciativas, creo yo que puede caer en la depresión. O en el
En el webinar, ¿verdad? Yo mencioné algo que definitivamente no quiero dar la impresión de que nosotros estamos en una cárcel, porque al fin y al cabo estamos en nuestras casas, estamos con esa libertad que tenemos. Las personas que están en cárcel están privados de su libertad por muchas razones, obviamente, pero era una privacidad absoluta, ¿no? Nosotros de alguna forma u otra tenemos la potestad de escoger eso, pero podemos llegar a sentirnos como que si estamos en la cárcel, ¿no? Y ese tipo de comportamiento también creo yo que puede todavía superar e intensificar la reacción, ¿no? Hay algunas razones por cuales decimos que la gente en estos lugares de detenciones donde están aislados totalmente comienzan casi a volverse locos, ¿no? Y no quiero que llegara a ese punto de pensar de que nosotros vamos a llegar a tener ese tipo de reacción, porque no es verdad, creo yo, pero de la misma forma, si no precavemos, si no preparamos, si no tomamos un tiempo de estas cosas, pues, y lo pongo simplemente como lo que pudiera pasar, ¿verdad? Lo que pudiera pasar. Para ampliar esa pregunta, quizá podríamos o deberíamos empezar a hablar de empatía, por ejemplo, porque no solamente entender cómo nos puede afectar personalmente, sino también cómo afecta esta situación a mi entorno, a mis familiares, a mi comunidad, incluso a mi país. Claro, ¿no? Y entramos al tema, pues, que para mí es tan fundamental en lo que es la vida y en las organizaciones, que es la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, pero como sabemos muy bien, la empatía no nace hacia afuera, sino que nace internamente. ¿Qué significa eso? El autoconocimiento, ¿verdad? Y el autoconocimiento en estas situaciones de urgencia y de dificultades se vuelve todavía más complejo. ¿Por qué? Porque no estamos necesariamente dispuestos para escuchar, ¿no? Cuando yo tengo a una persona que va a trabajar conmigo en un proceso de coaching, ¿verdad? El tema sería, bueno, ¿por qué estamos haciendo esta sesión? ¿No? ¿Qué es lo que te está llevando a esto? Porque puede ser de que un jefe le diga, mira, necesitas resolver ese problema porque si no te voy a despedir, versus una persona que yo quiero crecer en esta organización, quiero tener un impacto, ¿no? Etcétera. Y hay una gran diferencia cuando yo me encuentro a un cliente de que está en una etapa versus en otra etapa, ¿no? La persona que está llegando por imposición, no hay disposición para crecer, ¿no? Ni nada, al revés, está forzado y quiere simplemente limitar el punto hacia ese camino. Entonces, lo que vemos en este caso es la empatía y desarrollarla. Creo yo que en parte tiene que iniciar en cómo yo me siento, por qué razón me siento así, cuál es el comportamiento que está expresando estos sentimientos y qué puedo hacer para compensar esas cosas. Ahí comienza la empatía, porque en muchos casos, como seres sociales, nuestras emociones reaccionan a nuestras interacciones, ¿no? Si yo me llevo bien contigo, Erika, tenemos una conversación interesante, yo internamente me voy a sentir más satisfecho como un ser humano, me siento energizado y tengo ganas de hacer otras cosas mejores, ¿no? Si no es ese el caso y yo me siento estancado, me siento perdido, tal vez la interacción que tengamos entre tú y yo no sea positiva, me sienta deprimido, ese tipo de situación puede todavía ahondar los sentimientos. Entonces, la empatía va muy en conjunto de estas cosas, pero fundamentalmente el inicio siempre es a dónde estoy yo, el pulso, ¿no? de mi estado emocional y el por qué. Volviendo a lo que planteaba en un inicio, como una situación como estas, que no es nuestra elección, que es impuesto, o sea, nos toca vivirlo, porque genera o puede generar esta resistencia a aceptarlo, a entrar en un cambio, y, o sea, ¿cómo podríamos explicar esa sensación que nos puede causar? Creo que es muy fácil, ¿no? Lo vemos cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes, ¿verdad? Que de pronto con la adolescencia, aunque tenemos mucha libertad, no necesariamente tenemos la potestad de escoger a dónde vivimos, o ir a la escuela, o diferentes tipos de imposiciones. Por eso la adolescencia se vuelve algo tan difícil para los padres, ¿no? Es tan difícil llegar a decirle a su hijo, anda, limpia tu cuarto, ¿no? O hacer alguna cosa cuando no quiere. Entonces, el concepto que tal vez resalte en ese ejemplo, y otra vez no quiero dar la impresión de que nosotros somos adolescentes en esta situación, no es ese el punto, pero sí es una similitud, es la autonomía, ¿no? El sentimiento de autonomía. Cuando nosotros no tenemos un sentimiento de autonomía o de control sobre nuestras decisiones, nuestros comportamientos y nuestro tiempo, caemos en estados de turbulencia, podemos llegar a tener sueños bastante intensos de ansiedad o de diferentes tipos de cosas que de pronto son señales que el cuerpo nos está dando. La otra cosa también, dolores de la espalda,
¿verdad? Cualquier cantidad de repercusiones físicas que sabemos perfectamente que el estrés y la incertidumbre comienzan a generar en nosotros. Entonces, en gran parte ahí es a donde, para mí, es lo que explica en un sentido, ¿verdad? Directamente, ¿no? La autonomía. Ya en el largo y en el corto plazo, ¿no? En el largo plazo, cuando comenzamos ya a ver algo de, bueno, algunas personas están diciendo de que van a ser 18 meses antes de que tengamos una vacuna. Y eso todavía es que la tengan disponible, ¿no? Que no todo el mundo la tenga, porque va a ser un ejército de médicos para poner la vacuna, ¿no? En ese sentido, y va a ser todo un proceso. Entonces, consecuentemente, en el largo plazo ya no es nada más autonomía, porque las cosas se pueden volver costumbres. Cuando ya tenemos una costumbre de quedarnos aislados, de no ir a buscar amistades, de simplemente sentirnos dentro de la casa atrapados o cualquier sentimiento se vuelve una costumbre, lo que podemos llegar a ver son comportamientos ya más exacerbados, ¿verdad? En mi familia el Alzheimer es algo que ha pasado en varias ocasiones, y una de las cosas que lo atribuyen al Alzheimer es el aislamiento social, ¿verdad? Personas que se quedan atrapadas simplemente por costumbre, porque fue inicialmente no les gustó estar saliendo tanto, les daba miedo, y se quedaron así. Eventualmente, pues esto puede llegar a ser una de las razones por cual los seres humanos sufren de este tipo de cosas. Entonces, claramente que no estoy diciendo de que esto es lo que directamente va a poder generar eso, pero sí hay comportamientos que en el largo plazo pueden llegar a tener un impacto a la salud mental de las personas, ¿no? Entonces, parte y lo apropos de esta conversación y este tipo de comunicaciones, es de recordarle a las personas, ¿verdad? La importancia de no dejar comportamientos por el aislamiento social que se vuelvan hábitos, que sean simplemente bueno, en un tiempo, ¿no? Como que si estamos en algún tipo de guerra, que de pronto tampoco puede necesariamente ser la metáfora apropiada, pero sí contra el virus estamos en una guerra de alguna forma. Y la importancia de eso significa la vida de muchas personas. ¿Cuáles estrategias podríamos aplicar, no solamente para aceptar la situación, sino incluso desde la posibilidad de cada uno sacarle provecho? Claro, claro. Mira, yo creo que la humildad es lo primero, ¿verdad? La humildad en el sentido de que uno no puede hacer mucho para superar estas cosas. Al fin y al cabo, hay un cierto nivel de azar o de probabilidad de que uno llegue en contacto a este virus, ¿verdad? Uno tiene que tomar algunas precauciones que sí definitivamente puede tomar: el aislamiento social, lavándose las manos, limpiando las mesas, y a donde hay las superficies, a donde uno toca, ¿verdad? Teniendo tapando las máscaras, ¿verdad? Las mascarillas, diferentes tipos de comportamientos que sí aminoran la probabilidad de caer en esta situación. Pero al fin y al cabo, es como un accidente de carro, ¿no? Uno puede tomar todas las precauciones habidas y por haber, y de pronto un carro te aparece de lado y te pone en un accidente. Entonces la situación puede llegar a ser similar, y no podemos tampoco caernos en un miedo o un distanciamiento absoluto por esa precaución y ese miedo, ¿no? Entonces, en gran parte, la humildad nos brinda un sentimiento de que, bueno, no podemos controlar todo, pero la vida sigue. Y de alguna forma u otra, la humildad también nos ayuda a modificar las expectativas que nosotros podemos llegar a tener en el momento. Si yo estoy acostumbrado y quiero estar saliendo con mis amistades en la noche, en los fines de semana o en lo que sea, mi humildad me tiene que ayudar a modificar un poco mis expectativas, y esas expectativas pueden ayudarme a modificar mis sentimientos también, ¿verdad? La otra cosa es acercarse a las personas más importantes para uno. Ahora, ese acercamiento no necesariamente tiene que ser físico, ¿verdad? Puede ser como tenemos estas herramientas, Zoom, Skype, WhatsApp, todas estas cosas que gracias a Dios nos facilitan el contacto con nuestras amistades, ¿verdad? Te puedes imaginar, Erika, cómo sería este aislamiento social sin internet. ¿Cómo sería si no tuviéramos delivery en Uber Eats o algún tipo de esta situación? Nosotros tenemos la gran dicha de no nada más escoger estar en nuestras casas, pero estamos probablemente en las mejores condiciones habidas y por haber para esto, ¿verdad? En las últimas 2 décadas de internet,
y desarrollo de comercio en ello, pues se ha vuelto una, una bendición en muchos sentidos, ¿no? Uh-huh. Y para ir terminando, me gustaría si nos puede dar como recomendaciones generales de cosas que podemos hacer para mantenernos sanos mentalmente. Claro, claro. Creo yo de que primero que nada, darse un hábito sano. ¿Qué significa eso? Bueno, primero que nada, dormir a una hora establecida de uno, ¿verdad? Y despertarse a esa misma hora. Parece mentira, pero los hábitos y las consistencias en ese tipo de situación se vuelven como métricas de un día, ¿no? De tu día a día. Fácilmente uno puede comenzar a dormirse a las 2, 3, 4, 5 de la mañana de pronto, ¿verdad? Y se despierta a las 12 del día o a la 1 de la tarde ya, y ya perdió el día entero. Entonces se vuelve algo bastante importante comprender de que necesitamos tener ese tipo de disciplina, ¿no? Otra cosa, ejercicio, ¿no? Ejercicios con peso del cuerpo son cosas sumamente buenas. Puede ser la gran oportunidad para perder las 15 libras que uno quería perder, ¿verdad? O bueno, en el caso pues, de personas, esas son 15 mías, el tamaño, ¿verdad? Tal vez pueden ser 5 libras para otras personas. Pero el punto que quiero decir con eso es de que el peso físico de uno se vuelve una maravilla para hacer ejercicio, ¿no? Pechadas, yoga, diferentes tipos de ejercicios que no tenemos que ir a un gimnasio para poder desarrollar el cuerpo y mantenernos en un estado físico adecuado, ¿verdad? De pronto también podemos salir un poquito a dar unas vueltas agarrar un poco de sol, pero manteniendo una distancia adecuada, ¿no? La otra cosa es, dentro de lo que es posible, mantener el trabajo de la manera adecuada, ¿no? O sea, gracias a Dios, muchos de nosotros tenemos la disponibilidad de tener un trabajo que podemos hacer en casa. Hay muchas personas que no, y esas son las personas que yo siento que ahorita están sufriendo mucho más, ¿verdad? De una manera muy intensa. Erika, tú y yo creo yo que tenemos esa gran dicha, ¿no? De poder estar en nuestras casas trabajando sin, bueno, obviamente que es diferente, pero no al nivel como es simplemente son una persona que trabaja en un lugar que ya no puede ir a trabajar, que es algo realmente horrible para uno, ¿no? Y creo que esos son también los momentos donde buscamos a nuestras familias para mantenernos en eso. Entonces, también la otra cosa, una vez que termine el trabajo, si ese es el tiempo adecuado, divertirnos, ¿verdad? Divertirnos de una manera interesante, con energía. ¿Qué significa eso también? Bueno, estamos viendo fiestas otra vez a través de Zoom, ¿verdad? Que la gente está haciendo su hora feliz, su happy hour, ¿verdad? O hace cenas con esa cosa. Esas son cosas que se pueden desarrollar. Igualmente, de pronto, si estamos en la casa con nuestra familia, hacer una excelente cena, ¿no? ¿Verdad? Con nuestro grupo de personas que están viviendo. Hay que disfrutar lo que de alguna forma u otra nos brinda esta situación, ¿verdad? Porque hay cosas, como todo en la vida, hay cosas positivas que se pueden desarrollar de esto, aunque suena y lo haga uno sentirse mal, viendo tanta muerte, viendo tanta tristeza y dificultades en el mundo. Uno puede vivir este tiempo con bastante oportunidades para estar bien, ¿no? Yo doy el ejemplo también de trabajar de muchas personas que han tomado en otros momentos el aislamiento social para generar libros, para generar diferentes tipos de artículos, diferentes tipos de pensamientos, ideas. Tal vez para los empresarios es la oportunidad para desarrollar un proyecto de negocio, ¿verdad? Para modificar estas situaciones. Son oportunidades de tiempo que es un recurso valiosísimo. Y si no tenemos la enfermedad y tenemos la dicha de estar seguros en nuestra casa, pues lo podemos utilizar, ¿no? Perfecto, Héctor, muchísimas gracias. Entonces, bueno, esta era una entrevista con Héctor Martínez, especialista en comportamiento organizacional, coaching y liderazgo. Muchísimas gracias por el espacio y por sus consejos. Con gusto, para servirlos. Ay, buena suerte, y espero ver a todo el mundo de Costa Rica pronto de regreso viviendo una vida tan excelente como la tenían anteriormente y más todavía. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ustedes también. Recuerden que en nación.com se pueden seguir informando de muchas cosas más.